Bueno chicos, pues empezamos recordando lo que hemos hecho el 15 de octubre, el jueves pasado, en clases. Empezamos un tema nuevo, que son las matrices, y lo primero que empezábamos era definiendo qué es una matriz. Una matriz es una expresión matemática que tiene esta forma, y lo que se representa es una lista, un conjunto de números ordenados, y son números reales. Entonces, claro, estos números están ordenados por filas y columnas. Bien, entonces, ¿qué es una fila? Una fila es cada una de las agrupaciones horizontales de los elementos de una matriz. La fila 1 serían estos cuatro números: 4, 5, 2, menos 1, fila 1. Se lee siempre de izquierda a derecha. La fila 2 sería pues estos otros cuatro, y la fila 3 sería esta otra agrupación horizontal. Bien, una columna, que sería pues la agrupación vertical. Esta sería la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. De tal manera que cada elemento lo identificamos por su posición de fila y columna. Por ejemplo, si yo os digo el elemento 2, el número 2, ¿qué elemento es? Pues es el elemento que ocupa la posición fila 2, 1, 2 y columna 1, 2. Sería el elemento que ocupa fila 2, columna 2. Este sería este elemento. Lo identificaríamos por la posición de su fila y su columna. Bien, ¿qué es la dimensión de una matriz? La dimensión de una matriz sería un poco parecido a el largo por el ancho. Bien, tendríamos que la dimensión es m por n si tiene m filas por n columnas. Entonces, en nuestro caso, serían 3 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Esta matriz sería 3 por 4. Importante, siempre al hablar del elemento de una matriz o al hablar del tamaño de una matriz, siempre se nombran primero las filas, m filas por n columnas. Bien, como decía, cada elemento se expresa con unos subíndices. El elemento a sub i j, por ejemplo, si i fuera 1 y j 2, sería el elemento de fila 1, columna 2, fila 1, columna 2, sería el 5. El elemento a sub 1, 2. Repito, a sub 1, 2. Primero las filas, después las columnas. Bien, como la matriz siempre se suelen denominar por letras mayúsculas, A, B, C, los elementos será esa misma letra pero en minúscula. Entonces aquí en esta matriz tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Para identificarlos y ordenarlos, pues este sería el elemento A sub 1, 1, el A sub 1, 2, fila 1, columna 2. Y así sucesivamente, en nuestro caso, sería hasta el elemento A sub 3, 4. Bien, aquí tengo unos ejemplos. El elemento A sub 1, 2 sería el 5, como dijimos antes. El A sub 2, 1 sería el 0, porque fila 2, columna 1 sería el 0. Y el A sub 3, 4, que es el último, sería el menos 4. Bien, ¿cuándo se dice que dos matrices son iguales? Pues decimos que dos matrices son iguales si los elementos son iguales. Bien, entonces los elementos que ocupan la misma posición. Por ejemplo, en esta matriz el elemento A sub 1, 1 tendría que ser igual al elemento B sub 1, 1. Vemos que en este caso se cumple. El elemento A sub 1, 2 tendría que ser igual al B sub 1, 2. Vemos que aquí ya no se cumple. En este caso, por ejemplo, vemos que no hay un elemento A sub 1, 3, pero aquí sí hay un B sub 1, 3. Entonces, pues bueno, las matrices que no tienen la misma dimensión ya vemos que nunca van a ser iguales. Bien, la A y la C pues tampoco serían iguales porque este elemento A sub 1, 1 ya no sería igual al C sub 1, 1. Entonces, pues bueno, la definición son iguales y tienen la misma dimensión y además los elementos coinciden término a término. Es decir, A sub ij igual a sub B sub ij. El elemento que ocupa la fila I, columna J, es igual
al elemento de B que ocupa la misma posición en B. Bien, entonces en este caso ninguna matriz serán iguales. Aquí vemos que esta tampoco sería igual, porque ya al no tener la misma dimensión es imposible que sean iguales. Aquí voy a tener un elemento B sub 1, 3 y aquí ya el C sub 1, 3 no existe. No hay una columna 3, con lo cual ya no hay esa posibilidad. Y bueno, la solución, pues en este caso ninguna era igual. Y B tampoco es igual a C. Bien, ¿qué tipos de matrices nos podemos encontrar? Pues bueno, los tipos de matrices que nos podemos encontrar son la matriz fila, solo tiene una fila y tiene n columnas. N puede ser un número cualquiera. La matriz columna sería pues un poco lo contrario, una matriz que tiene m columnas m filas y una sola columna. Entonces sería m por 1, dimensión m por 1. Matriz nula o matriz 0. Es una matriz en que todos los elementos pues son 0. Esta es fácil de recordar. Matriz cuadrada. Bien, pues la matriz cuadrada es una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. Por eso aquí se dice A sub nn. Digamos que la fila tendría n filas y n columnas. Bien, en el caso de la matriz cuadrada, en vez de decir dimensión n por n, que está bien dicho, se suele decir que tiene orden n. ¿Vale? Es un poco para abreviar. Las demás no. Las demás se dice siempre dimensión 3×2, 2×4, pero en las cuadradas se dice orden n, porque ya sabemos que es n por n. Entonces, bueno, las cuadradas, ¿por qué se llaman cuadradas? Porque si trazamos una línea de la primera fila, bajamos por la última columna y seguimos, forman un cuadrado. Las demás serían rectangulares, tienen distinto número de filas que de columnas, por tanto no es cuadrada. Si vamos a ver un ejemplo, vemos que esta es cuadrada, trazo las líneas y me sale un cuadrado. Aquí ya no. Entonces, pues vemos que la matriz cuadrada sería la única, la A, y sería de orden 2 o lo que es lo mismo, dimensión 2×2. La B sería una matriz columna, ¿vale? Tiene dos filas y una columna, solo una columna, y C sería una matriz fila. Bueno. Bien, ¿qué es la diagonal principal de una matriz? Pues bueno, la diagonal principal de una matriz son los elementos, según nos dice la definición, está formada por los elementos, no se ve aquí muy bien, sería A sub I, es decir, la J es igual a I, es decir, los elementos ocupan el mismo número de fila que de columna. Por ejemplo, el A sub 1, 1, el A sub 2, 2, fila 2, columna 2, A sub 3, 3, fila 3, columna 3 y así sucesivamente. Bien, es la diagonal principal. Entonces, tenemos una matriz, su diagonal principal serían los elementos que vemos que si trazamos una diagonal, pues que ocupan la misma fila que columna. Vale, en este ejemplo vemos la matriz A, no es cuadrada, pero su diagonal principal serían los elementos 4, 2, 0. El A sub 1, 1, el A sub 2, 2 y el A sub 3, 3. Vale, ¿esto para qué nos vale saber qué es la diagonal principal? Pues para definir unos tipos especiales de matrices cuadradas que tenemos. Entonces, tipos de matrices cuadradas, recálculo de cuadradas, que era igual número de filas que de columnas. Tenemos la matriz triangular superior. Cuando nos dicen que una matriz es triangular superior, significa que debajo de la diagonal principal todos sus elementos son 0. Vale, entonces nos quedamos triangular superior. Quiere decir que debajo de la diagonal todos los elementos son 0. Por encima, pues por encima puede haber ceros o no. Bien, triangular inferior sería lo contrario. Por encima de la diagonal principal son ceros. Por debajo, repito, puede haber ceros o no, pero lo que es obligado es que por encima tenga todo ceros. Bien, otros tipos de matrices cuadradas. Pues bueno, ¿qué pasa cuando una matriz es triangular inferior y superior a la vez? Pues que se dice que es diagonal. Todos los elementos situados fuera de la diagonal son nulos. Y la diagonal pues puede tener los nulos o no. Pero digamos que fuera de la diagonal tiene que haber todos ceros. Eso es una matriz diagonal. Solo tiene elementos significativos en la diagonal.
Un caso particular de la diagonal sería la unidad o matriz identidad. Vale, es la matriz cuadrada y diagonal a la vez, pero es obligado que los elementos de su diagonal principal sean unos. O sea, una matriz, pues digamos, con esta expresión unos en la diagonal principal y ceros fuera de ella. Es un caso especial de la matriz diagonal, cuando los elementos de la diagonal son todos unos. Bien, tipos de matrices cuadradas. Vamos a ver unos ejemplos. Pues tenemos aquí la A, la B, la C y la D. Vale. Bien, entonces la A es una matriz cuadrada, mismo número de filas que columnas, es 3 por 3. Y vemos que tiene todos ceros quitado en la diagonal, con lo cual es una matriz diagonal. No es unidad porque aquí faltarían dos unos. Entonces, la B sí que sería una matriz unidad o identidad 2 por 2, porque tiene elementos por la diagonal todos ceros y tiene unos. Si aquí hubiera un menos 1 ya no sería identidad, tiene que ser unos. Bien, entonces esta es identidad, matriz identidad o unidad. Bien, ¿qué en la C? En la C que nos encontramos, pues es una triangular inferior, por encima de la diagonal todos ceros, y esta sería la triangular superior, por debajo de la diagonal todos ceros. Matriz traspuesta. Bien, la matriz traspuesta se denomina por A superíndice T. Sería A traspuesta de una matriz A. Bien, si la matriz A tiene una dimensión m por n, la matriz traspuesta nos dicen que va a tener n por m. ¿Por qué? Porque se obtiene al cambiar las filas por las columnas. O, si queremos hacerlo, las columnas por las filas. Bien, ¿cómo se expresa eso matemáticamente? Pues digamos que si tenemos una matriz A en la que cada elemento A sub i j, recordemos, i es la fila, j la columna, pues la matriz traspuesta es ese elemento, tendríamos que colocarlo en la posición ji. Por ejemplo, si tenemos un elemento A sub 1, 1, 1, tendríamos que colocarlo, para calcular su traspuesta, como A sub 1, 1. Si fuera el 1, 2, sería 2, 1. Pues vamos a ver unos ejemplos. Tenemos esta matriz. Elemento A sub 1, 1, elemento A sub 1, 2, elemento A sub 1, 3, fila 1, columna 3. Para calcular su traspuesta, pues lo que puedo, como decíamos en la definición, cambio la fila 1 y la convierto en la columna 1. Y cambio la fila 2 y la convierto en la columna 2. O si quiero hacerlo de la otra manera, cambio la columna 1 por la fila 1, cambio la columna 2 por la fila 2 y cambio la columna 3 por la fila 3. Entonces vemos que esta era 2 por 3, filas por columnas, dimensión 2 por 3, y esta es 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Vale, ¿qué es? Bien chicos, pues lo último que vimos el jueves es la definición de matriz simétrica. Por definición, una matriz es simétrica si es cuadrada y si coincide con su traspuesta, es decir, A igual a A traspuesta. Para ello, si yo cojo la matriz A que nos den, tengo que ver si los elementos A sub i j son iguales a los A sub ji de esa matriz. Es decir, que el 1, 3 es igual al 3, 1, que el 2, 3 es igual al 3, 2. Vale, los de la diagonal principal en principio no hay que mirarlos. ¿Por qué? Porque al calcular su traspuesta van a tener la misma diagonal. Una matriz tiene la misma diagonal principal que su traspuesta siempre. Entonces tengo que ver los elementos fuera de su diagonal principal. Bien, hay unas reglas prácticas para verlo a golpe de vista sin tener que calcular la traspuesta para ver si una matriz es simétrica o no. Y son las siguientes. 1. Ha de ser cuadrada. Si no es cuadrada, esa matriz tiene traspuesta, pero no son iguales. Ya que, por ejemplo, si yo tengo una matriz 2 por 3, el elemento 3, 1 no lo voy a tener. Sin embargo, en su traspuesta sí. Entonces, como no lo tengo en la matriz, pero sin la traspuesta, ese elemento nunca va a coincidir, por igualdad de matrices. Y segundo, si cojo la diagonal principal, veo que todos los elementos que están fuera de ella, lo que me dice la definición, que A sub i j es igual a ji. Eso en la práctica es ver si reflejados
sobre la diagonal principal, tomando la diagonal principal, se forma una imagen especular, es decir, como cuando nos miramos delante de un espejo. En la práctica tenemos aquí tres matrices. Bien, la B ya veo que no es cuadrada, con lo cual no va a tener traspuesta, pero no va a ser simétrica. B no va a ser igual a B traspuesta. La C y la A son cuadradas, con lo cual su traspuesta puede que coincida. Bien, como decía, empiezo por la A. Me fijo en los elementos que no están en la diagonal. Esta es la diagonal, me fijo en los demás elementos. 5, 3, 1. Vale, y tomo la diagonal como si fuera un espejo. Veo que este elemento se me refleja aquí y es el mismo, y este se me refleja aquí y es el mismo, y este, si yo tomo la diagonal principal como un espejo, se me refleja aquí, se me refleja en diagonal y veo que es el mismo, ¿vale? Y el C, ya veo que el menos 7 no es igual al 7, si tomo la diagonal principal como espejo, esto no va a ser. Aplicando la definición, calculo la traspuesta y veo que coincide, con lo cual A es simétrica, C ya no. Y lo que os decía, lo de la imagen especular, o lo que os decía la definición, es lo mismo que decir que el elemento, por ejemplo, este sería el elemento el 2,1, A su 2,1 es igual al A su 1,2, vale, fila 1, columna 2, elemento A su 1,2, y así con los demás que están fuera de la diagonal principal. Entonces, pues bueno, podéis aplicar la definición o os viendo a golpe de vista, si sois capaces, ver que es simétrica. Y con esto pues terminamos el jueves. Quedaría dejado como tarea entregar por Edmodo los ejercicios del 2 al 11 de esta unidad de matrices.